Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Hoy día vamos a ver el primer laboratorio de fluidos, en el cual acá le presento a nuestros integrantes. Luis Chuchón, Madeline Alejo, David Río, Alejandro Gutiérrez, Jesús Balvin, Marcio Toro y yo, claro, pues, Josué Tello. Para comenzar este pequeño tutorial debemos tener en cuenta primero qué es lo que vamos a usar. Para ello, mi compañero les va a dar un poco más de detalles de todo lo que se ha utilizado en este pequeño laboratorio. Termómetro, cronómetro, envase de glicerina y partículas de duraluminio. Viscosímetro, H410, dos tubos de ensayo, muestra de agua y muestra de glicerina, y 1 metro de distancia entre las ligas. Ahora que ya conocemos los materiales que se van a utilizar para este pequeño laboratorio, les quiero dar algunos objetivos. Bueno, dos. El primer objetivo que tenemos como mentalidad o finalidad de ese laboratorio es de que podamos ver primero cómo se puede o cómo actúa los materiales, ya sea como el duraluminio u otros materiales, en el tubo de glicerina y en el tubo de agua. Y como segundo también punto queremos hacer de que para ustedes, tanto como nosotros, nos sirva este pequeño video como un pequeño de enseñanza para que así puedan realizar también ustedes. Bueno, ahora pasemos a lo que es más importante, al procedimiento y elaboración del ensayo. Que en el tubo de glicerina, como el tubo de agua, se realizaron 5 pruebas en total, 3 en el glicerina, 3 en el agua, en el cual podemos visualizar en el tubo de glicerina como el tubo de agua que los compañeros están poniendo la partícula del duro aluminio en el centro. Y ahora acá se preguntarán por qué en el centro. Es porque es lo más adecuado. Y me preguntarán por qué es el más adecuado. Porque si nosotros ponemos el material, en este caso el duro aluminio, lo ponemos en cualquier otro lado que no sea en el centro, va a ver y va a chocar con los tubos. Y eso es la pared de los tubos. Y eso es lo que nosotros menos queremos. Porque podría afectar ¿a qué? ¿A qué podría afectar? Claro, a la velocidad en cómo baja y el tiempo en cómo llega desde el punto que se toma del cronómetro hasta el punto final que se toma del otro cronómetro de las rayas que están ahí. Luego de tener los resultados, como podemos ver que son 5 y se presentan los 5 tiempos, ahora vamos a pasar al tema de lo que son los cálculos. Ahora los resultados del ensayo de la esfera de duraluminio de 5 milímetros de diámetro, cual tiene una densidad de 2,8 gramos por centímetro cúbico. Esto lo hicimos pruebas sobre la glicerina, la cual está a una temperatura de 24 grados centígrados y tiene una densidad de 1,26 gramos por centímetro cuadrado. Realizamos la prueba en 3 ocasiones, dándonos un promedio de tiempo de arrastre de 64,42 segundos y en velocidad 0,0152 metros segundos. Ahora con esta fórmula veremos la viscosidad cinética de la glicerina, la cual es 1,071 metros cuadrados sobre segundos. Continuando con la siguiente fórmula, veremos la fuerza del arrastre, que es la fórmula que vemos aquí, la cual nos da un resultado de 0,554 metros sobre segundos. Con los cálculos de la glicerina hallaremos el número de Reynolds, que tiene como fórmula densidad del fluido por velocidad terminal por diámetro de la esfera sobre boca. Como presentamos así los datos, solamente veremos el resultado, que nos sale 3,9794. Como siguiente punto hallaremos el coeficiente de arrastre, que nos sale 603,095.828. El coeficiente de arrastre de la glicerina es amplio por ser un fluido viscoso. Las ecuaciones de Ocean se aplican cuando el número de Reynolds es mayor. Aquí las fuerzas inerciales ya no se pueden despreciar por completo, aunque las viscosas siguen siendo importantes. Ocean introdujo una corrección en las ecuaciones de Stokes para tener en cuenta esas pequeñas inerciales, por lo tanto se usan cuando queremos más precisión en ese rango intermedio sin llegar al régimen turbulento. Las ecuaciones de Stokes se utilizan cuando el flujo del fluido es muy lento y el de Reynolds es muy bajo, típicamente menor a 0.1. Las fuerzas viscosas dominan sobre las inerciales y eso permite simplificar las ecuaciones de movimiento. Esta condición es común cuando se estudian partículas pequeñas moviéndose en líquidos viscosos, como esferas, cayendo lentamente en glicerina. Este gráfico presenta cómo la velocidad observada de la esfera varía a lo largo del tiempo de arrastre. La velocidad observada es la velocidad medida directamente durante el experimento, sin ninguna corrección aplicada. Esta velocidad refleja cómo la esfera se mueve a través de la glicerina bajo la influencia de las fuerzas viscosas y de arrastre. Gráfico 2. En este gráfico, las velocidades corregidas están muy cerca de las velocidades observadas, lo que indica que la corrección realizada no tiene un impacto significativo en este caso. Sin embargo, la pequeña diferencia entre los valores muestra que, aunque el flujo es laminar y las condiciones experimentales son estables, la corrección mejora ligeramente los resultados para obtener una estimación más precisa de la velocidad real de la esfera en el fluido.
Bueno, continuando con el laboratorio de viscosidad, vamos a realizar los cálculos a partir de los datos que se obtuvieron en los dos ensayos con la esfera de duraluminio de diámetro de 5 milímetros. Este se arrojó a un fluido, que en este caso fue agua, que estaba a una temperatura de 24 grados centígrados y tenía una densidad de 997 kilogramos por metro cúbico. En el primer ensayo, la esfera dio un tiempo de arrastre de 1.84 segundos, en el segundo fue de 2.53 segundos. Para hallar el promedio se suma ambos y se divide entre 2. Entonces este dato nos da 2.185 segundos. Para la velocidad tenemos que usar la fórmula de velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. En el primer ensayo nos dio un valor de 0.54 metros por segundo, en el segundo fue de 0.395, se suma ambos, se divide entre 2 y tenemos el promedio que es de 0.47 metros por segundo. Para la velocidad de arrastre, este dato es muy importante, ya que de acá depende si usamos la ecuación de Oshens o de Stokes para hallar la fuerza de arrastre. Dependiendo a cada canción, al reemplazar la velocidad de arrastre tiene que ser mayor a la velocidad promedio para usar Stokes. Y con eso podemos concluir este laboratorio. Espero que les haya servido de mucho y muchas gracias. Esperamos volver a verlos en otra ocasión.